Bienvenidos estudiantes. Estamos en el plan de clases número 8. La temática que vamos a trabajar es cambios de estado de la materia y clasificación de la materia. Grado sexto de la institución educativa Leonidas Acuña. Profesor Víctor Maestre, quien les habla. Iniciamos. En el tema anterior, para empalmar con el que vamos a trabajar en el día de hoy, tenemos las propiedades de la materia. Principalmente dos tipos de propiedades, las generales o extrínsecas y las específicas o intrínsecas. Dentro de las generales teníamos que estas propiedades dependían de la cantidad de materia, como en el caso de las propiedades como la forma, el tamaño, la inercia, la masa, el volumen y la impenetrabilidad. Tenemos dentro de las propiedades específicas o intrínsecas, tenemos que hay propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas tenemos que estas propiedades no dependen de la cantidad de materia. Tenemos las organolépticas como la del olor, sabor, color, densidad, que ya relaciona la masa del volumen, maleabilidad, la capacidad de transformarse en láminas, dureza, resistencia a ser rayado, conductividad, que puedan conducir calor o electricidad, y ductilidad, la capacidad para formar hilos o alambres. Y también tenemos dentro de las específicas las químicas, que hacen parte de esa composición química, como la oxidación, el contacto con el oxígeno del aire o del agua, la combustión, que es esa reacción química que produce calor y luz. Cuando ocurre este proceso, la inestabilidad química, cuando se descompone alguna sustancia, cuando entra en contacto con el aire o con el agua, y la corrosión, cuando algunos elementos o materiales entran en contacto con el medio ambiente, que tienden a dañarse, a deteriorarse. Entonces los cambios químicos de la materia son todas esas transformaciones que ocurren en la materia en su composición química y que van a formar unas sustancias nuevas muy diferentes a las anteriores. Ejemplos de cambios químicos: cuando tenemos que se produce la combustión de una sustancia, después de esa combustión, de esa quema, tenemos que se obtienen las cenizas, que son compuestos diferentes a lo que se tenía originalmente. Cuando se pudre o se daña un alimento, cuando se oxidan algunos objetos, cuando se cocina un alimento, también son procesos químicos. Y por otro lado tenemos los cambios físicos de la materia, que son aquellas transformaciones en las cuales no se afecta la composición de la materia. Solamente en este caso los cambios ocurren de forma física, es decir, de apariencia. Cuando cortamos un papel, cambiamos de tamaño. El hielo pasa a ser de estar congelado a estar líquido. Cuando partimos una piedra, se mantienen las propiedades de la piedra, propiedades químicas, un elástico o una goma que la estiramos, ¿cierto? Y en gran medida esos cambios físicos dependen de la temperatura y de la presión. Entonces vamos a ver de forma detallada en qué consisten cada uno de estos factores. La temperatura corresponde al grado de movimiento de las partículas de un cuerpo. Es decir, que entre mayor temperatura tenga un cuerpo, mayor movimiento van a tener sus partículas, como podemos observar acá en esta pequeña animación. La temperatura además es una magnitud que mide cuán caliente o cuán frío se encuentra un objeto. Las unidades en las que se mide se llaman grados, por medio de termómetros como los que tenemos acá. Y la temperatura permite que la materia cambie de estado físico. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen del agua. En la medida que se aumenta la temperatura, vamos viendo que el agua va cambiando de estado, desde el estado sólido a baja temperatura, pasa por el estado líquido, y si se sigue aumentando la temperatura pasa al estado gaseoso. Si hacemos el proceso inverso de disminución de temperatura, el agua va a devolverse, como quien dice, en estos procesos. Es un proceso reversible. Tenemos la presión. La presión también es otro aspecto que influye sobre el cambio de estado. La presión es una fuerza sobre un área determinada y puede darnos la medida del efecto deformador de una fuerza. A mayor presión, mayor va a ser ese efecto deformador.
En el caso acá de este bloque, estamos haciendo presión con un dedo, pero si hacemos presión con una mano completa, va a ser mucho mayor esa presión, esa fuerza que se va a hacer sobre el objeto. Existen varios tipos de presión, como la presión absoluta, la atmosférica y la hidrostática. Cuando hablamos de la presión hidrostática, hacemos referencia a un objeto que se encuentra inmerso en un fluido. Entonces, dependiendo de esa presión, el objeto puede irse al fondo, puede flotar o puede quedarse en la parte superior flotando una parte o completamente. La presión, cuando estamos hablando de sustancias gaseosas, en el estado de gas, se relaciona de forma inversa con la temperatura, es decir, a mayor presión, menor temperatura y viceversa. Miremos acá la situación en estas dos imágenes. Cuando tenemos acá este primer recipiente que tiene una mayor presión, las moléculas del gas van a estar más unidas y va a haber un menor movimiento. Al tener un menor movimiento, la temperatura va a ser menor, como vimos hace un momento que la temperatura se relaciona con el movimiento de las partículas. Si tenemos el segundo recipiente a una menor presión, las partículas del gas se van a mover a una mayor velocidad y a un mayor movimiento va a haber una mayor temperatura. Entonces, mirando la presión atmosférica, que hacemos referencia a el peso que ejerce el aire sobre la atmósfera, sobre esa cantidad de aire, podemos ver que digamos que tiene una influencia sobre la forma como se dan los cambios de estado en unas sustancias. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Entonces, esa cantidad de aire, si podemos ver este dibujo de acá, cuando estamos a un nivel del mar o un nivel bajo, tenemos mayor cantidad de aire encima de nosotros, es decir, que la presión atmosférica va a ser mucho mayor. Aquí en el nivel del mar, por ejemplo, Cartagena, tendríamos un peso equivalente de 14 kilogramos, 14,7 kilogramos. Y si estamos en una ciudad como Bogotá, encima de las montañas, vamos a tener un peso aproximado de 12 kilogramos de la cantidad de aire. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire aquí en este caso es mucho menor. Entonces, aparte de variar la presión atmosférica con la altura, vamos a encontrar que también existe un cambio en esa temperatura de ebullición. En el caso del agua, podemos observar que al nivel del mar, el punto de ebullición son 100 grados. En la medida que aumentamos la altura, por ejemplo a 1800 metros, la temperatura de ebullición es a 93 y a 3000 metros la temperatura de ebullición es 90 grados centígrados. Si miramos aquí estas ciudades, Cartagena, a nivel del mar 100 grados centígrados, la temperatura de ebullición del agua en Medellín es 96 grados centígrados y en Bogotá es 92 grados centígrados. Entonces, en la medida que vamos aumentando la altura, entre mayor altura, menor es la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, en la medida que aumenta esa altura y disminuye esa presión atmosférica, también se va a tener un efecto sobre el punto de ebullición de las sustancias. De allí la importancia de estudiar la presión y la temperatura para tener en cuenta estos cambios de estado. Entonces, miremos ahora cuáles son los estados de la materia. Aquí encontramos estos 4 estados de la materia, los más conocidos, los 3 primeros. Tenemos el estado sólido. Estado sólido con una forma definida, las partículas están casi sin movimiento y están allí todas fuertemente unidas. Tienen una forma definida. En el estado líquido no hay una forma definida, toma la forma del recipiente, las partículas están un poco más separadas. Hay movimientos, pero poco. En el estado gaseoso tenemos las partículas están completamente separadas, se mueven muy rápidos, no tienen una forma definida, toman la forma del recipiente y tienen un mayor desplazamiento. Tenemos el estado plasma, muy poco conocido, no tiene forma definida, se encuentra a altas temperaturas y a altas presiones, por ejemplo en las estrellas y nebulosas, y las partículas están cargadas de forma positiva y negativa, es decir, que pueden conducir la energía eléctrica. Entonces tenemos que los cambios de estado, acá tenemos, reciben unos nombres de acuerdo al proceso que se realiza en esas partículas. Por ejemplo, en el caso del agua, tenemos que el proceso cuando pasa de estado sólido al estado líquido se llama fusión, y a la temperatura
de fusión se le denomina punto de fusión. En el caso del agua son 0 grados centígrados. Cuando hacemos el proceso inverso se llama solidificación. Entonces aquí podemos ver en esta imagen inferior, este primer imagen corresponde al proceso de fusión y este otro corresponde al proceso de solidificación. Si tenemos ahora el agua en estado líquido y pasamos al estado gaseoso, encontramos que el proceso se denomina evaporación o ebullición. Entonces tenemos aquí en esta imagen el agua líquida que está pasando al estado gaseoso. Y si tenemos el caso contrario, que el estado gaseoso pasa al estado líquido, se llama condensación y licuación de los gases. Aquí tenemos en esta imagen un vaso con agua, con hielo fría, y luego ese vaso con agua comienza a colocarse en las paredes del vaso gotas de agua. Esas gotas de agua provienen del agua que está presente en el aire que rodea ese vaso, y cuando entra en contacto con esa superficie fría comienzan a formarse esas gotas de agua. ¿Por qué? Por el proceso de condensación. El proceso del paso del estado sólido directamente al estado gaseoso se denomina sublimación o sublimación progresiva. En el caso del hielo seco, como este que vemos acá en la parte superior, pasa del estado sólido al estado gaseoso. Y de forma inversa, del estado gaseoso al estado sólido se denomina sublimación regresiva o sublimación inversa. Aquí observamos el proceso del yodo que está en estado gaseoso, y cuando entra en contacto con este recipiente comienza a formar unos cristales, es decir, que comienza a pasar del estado gaseoso al estado sólido. Ahora miremos la clasificación de la materia. La materia está formada por sustancias, y a su vez esas sustancias se comportan como sustancias puras y como mezclas. Como sustancias puras pueden ser elementos y compuestos, y como mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Miremos cada una de ellas. Cuando hablamos de sustancias puras hacemos referencia a todas las formas como la materia se encuentra en la naturaleza y que tiene una proporción definida, que no cambia. Los elementos son todos aquellos que encontramos presentes en el universo y son los que están resumidos en la tabla periódica, como aquí observamos el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, el bromo, el yodo, todos los que están en la tabla periódica. Y en los compuestos hacemos referencia a la unión de dos o más elementos, pero en proporciones definidas, es decir, que no cambian, siempre va a ser igual. Por ejemplo, en el caso del agua, siempre va a ser un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. En el caso del óxido de nitrógeno, siempre va a ser uno de nitrógeno y un átomo de oxígeno. O sea, siempre la proporción va a ser constante, no va a cambiar. Ya cuando hablamos de mezclas, hacemos referencia a que es la unión de dos o más sustancias, de dos o más elementos o de dos o más compuestos, pero en proporciones variables, es decir, que las cantidades pueden cambiar. Cuando encontramos dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en la cual no se distinguen los componentes que hacen parte de ella o se observa una sola fase después que se realiza el proceso de mezclado, como podemos observar acá. En el caso puede ser azúcar con agua o sal con agua, y acá cuando tenemos tinta con agua solamente se observa una sola fase, no se observan los componentes. Y este tipo de mezclas también son llamadas soluciones, en la cual se tiene un soluto que puede ser azúcar o sal, que se disuelve en otra sustancia que se denomina solvente. En este caso el solvente es el agua, y aquí el solvente es el agua y el soluto es la tinta. También se llaman soluciones. Otro tipo de mezclas, las heterogéneas, se distinguen varias fases a simple vista y los componentes, como el caso del agua y el aceite, que se observa la fase del aceite y la fase del agua, no logran mezclarse. Y pueden ser de dos tipos, pueden ser suspensiones y coloides. Existen unos métodos para la separación de esas mezclas. Entonces tenemos el método de evaporación, que consiste en separar mezclas homogéneas de un sólido disuelto en un líquido. En este caso el líquido se evapora y queda en el recipiente el sólido. Puede ser agua con sal, que se evapora el agua y queda en el recipiente la sal. Otro método de separación se llama la destilación, que se utiliza
para separar una mezcla homogénea de dos líquidos que tienen diferente punto de ebullición, es decir, que comienzan a hervir a diferente temperatura. En el caso del agua y el alcohol comienza a hervir a 70 grados centígrados y el agua a 100 grados. Quiere decir que si tenemos una mezcla de agua con alcohol, cuando comenzamos a calentar, cuando la temperatura llega a 70 grados, el alcohol comienza a evaporarse. Como comienza a evaporarse, comienza a pasar por aquí, por estos tubos. Este tubo se llama un refrigerante, por donde pasa agua fría, y al pasar el gas por este refrigerante se enfría y pasa al estado líquido, y acá se recoge el alcohol, que es el primero en evaporarse. Y aquí va quedando si se mantiene la temperatura a 70 grados, se evapora completamente el alcohol y aquí queda separado el agua y de este lado el alcohol. La cristalización es otro proceso de separación de mezclas homogéneas cuando tenemos un sólido disuelto en un líquido, pero en este caso el sólido es sensible a las altas temperaturas, por lo cual no se debe lograr que se evapore completamente ese solvente. Entonces lo que se hace es que se evapora una parte, es decir, se concentra ese soluto y luego se deja enfriar, y cuando se enfría se forman esos cristales. Al formarse los cristales, lo que hace es que se filtra o se coloca por un filtro para que queden allí los cristales y se separa de la fase líquida. Tenemos también otros métodos como el de sedimentación y el de decantación, que se utilizan para separar mezclas heterogéneas. Aquí mezclas heterogéneas entre un líquido y un sólido. Se espera, se deja pasar que por acción de la gravedad el sedimento o ese sólido queda en la parte inferior y luego se separa de esa fase líquida. La decantación utiliza este embudo que se llama embudo de decantación en una mezcla heterogénea de dos líquidos. Por lo menos puede ser agua y aceite. El líquido más denso, el agua, queda en la parte inferior y el embudo tiene una llave que se abre para que salga ese primer líquido, y cuando termina de salir se cierra la llave, se cambia el recipiente para que salga el otro líquido que quedó en el embudo. Finalmente tenemos estos procesos de separación, el de filtración y el de centrifugación. La filtración es utilizar un filtro que puede ser un papel o puede ser un filtro mucho más grande, como los coladores que tenemos en las casas, los cernidores que utilizan para separar la piedra de la arena, que consiste en separar una mezcla heterogénea entre un sólido y un líquido, o puede ser entre dos sólidos para separarlos por tamaño, en el caso de la arena y la piedra. Y la centrifugación es un proceso que se utiliza para separar mezclas homogéneas, que utiliza la diferencia de densidad cuando se someten a esa fuerza centrífuga en una centrífuga que da vueltas a gran velocidad, y los componentes con mayor densidad van hacia el fondo y los menos densos quedan en la parte superior. Este método se utiliza para separar, por ejemplo, los componentes como glóbulos rojos y plaquetas de la sangre y del suero, ¿ya? Donde quedan una parte en la parte inferior y el suero en la parte superior. Hasta aquí la explicación de la temática. Vamos a ver ahora un poco cómo está estructurado el plan de clases número 8 para que puedan tener mayor claridad acerca de las actividades que se van a realizar. Entonces tenemos por acá el plan de clases número 8. El tema: tiempo de entrega el 14 de septiembre hasta el 28 de septiembre, los saberes previos que no pueden faltar, la conceptualización, las definiciones, cada una de ellas con su respectiva ilustración, cambios de estado, clasificación de la materia, tipos de mezclas, los métodos de separación, sus definiciones con su ilustración, y luego viene el desarrollo de competencias. En el primer punto van a usar estos cuatro elementos para que escriban aquí cómo van a formar una mezcla heterogénea de dos sólidos, pero van a usar estos elementos que aparecen acá. Obviamente, ¿cuáles son sólidos aquí? Aquí es sólido la harina, el azúcar y la sal. Entonces aquí van a formar con cuáles de estos elementos que aparecen aquí pueden formar una mezcla heterogénea de dos sólidos.
y con cuáles de estos elementos que aparecen acá pueden formar una mezcla heterogénea de dos líquidos. Entonces van a usar estos elementos y los van a colocar aquí al frente. Luego en el segundo punto van a ilustrar cada una de las palabras que aparecen aquí, van a realizar un dibujo acá al frente en el cuadro. Van a realizar un cuadro comparativo entre mezclas homogéneas y heterogéneas en el tercer punto. En el cuarto van a hacer un diagrama o un dibujo que represente los cambios de estado de la materia. En el siguiente punto, punto número 5, van a contestar falso y verdadero a cada una de estas afirmaciones. Punto número 6, van a clasificar los métodos de separación dependiendo si sirven para separar mezcla homogénea o heterogénea. En el punto número 7 van a definir cuál es el método adecuado para esta situación. En el punto 8, 9 van a también escoger cuál es el método asociado, pero en estos casos van a escoger aquí en estas opciones de respuesta y van a explicar el por qué. En el punto número 10 van a realizar estos experimentos y es formar unas mezclas con estos elementos que pueden tener en sus casas, y luego de hacer las mezclas van a llenar el siguiente cuadro. Van a colocar si la mezcla que van a realizar, por ejemplo en este caso una cucharadita de sal en agua, van a colocar aquí después que hacen la mezcla, van a colocar si resulta una mezcla homogénea o heterogénea y cuál es la apariencia, es decir, si se ve una fase, si se ven dos fases, si se ven los componentes, o sea, van a escribir todo lo que observen allí, a llenar todo este cuadro. El espacio para este video que estoy grabando, el examen, recordarles que el examen lo deben realizar en la plataforma de Classroom y que va a estar disponible una vez se haya realizado la retroalimentación. Solamente la pueden realizar en sus cuadernos las personas que reciben el material en físico. No se les olvide también realizar la autoevaluación, es muy importante para que ustedes puedan llevar un registro de su proceso de aprendizaje. Espero que nos veamos en una próxima ocasión y que sea de gran utilidad toda esta información. Nos vemos pronto.